Bienvenidos nuevamente entonces, hermanos, a otro estudio de la palabra de Dios. Y continuando entonces estudiando esta palabra en el Evangelio de San Juan, nos quedamos en la parte final del capítulo número 5. Y antes de continuar le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ayude a entender esta lección y esta lectura que vamos a estudiar hoy en día. Se lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que se llama La resurrección y el testimonio de Cristo acerca del Padre. Abran sus Biblias entonces al capítulo 5, versículo 25 del Evangelio de San Juan y leo. Y de cierto os digo, dice Cristo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeran vivirán. Estos son los muertos que están espiritualmente muertos, podemos decir así. No físicamente, pero espiritualmente no tienen conocimiento de la voz de Cristo. No hay nada nuevo sobre este mundo. Lo que sucedió antes continúa sucediendo hoy. Continuando. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que Cristo tiene la autoridad para hacer juicio. Escucha atentamente. No te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos versículos Cristo está hablando acerca de aquellos que están muertos en estos cuerpos físicos, pero que están en esa dimensión, en el cielo podemos decir, pero en un lugar donde ellos no han obtenido salvación. Documentación. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 19. Primer Pedro, capítulo 3, del 18 al 19. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando estaba Él en el sepulcro antes de resucitar entre su muerte y cuando resucitó? Estos versículos describen que Él fue al Hades, fue a ese lugar. No es el infierno, fue ese lugar de esa dimensión celestial donde existían almas, aquellas que nunca habían escuchado acerca de Cristo, aquellas que habían vivido antes de su venida, porque no habían tenido la oportunidad de salvación hasta que Él fue ahí y les ofreció salvación. ¿Me entiendes? Esto estamos hablando acerca de la muerte espiritual, física. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Eso era lo que hacía Cristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, refiriéndose a Juan el Bautista, que había venido antes para dar testimonio de Cristo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, tal y como se describió en Malaquías. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Escuchemos. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Hablando de Juan. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea que habían aceptado a Juan por un tiempo. Estaban escuchando que Juan anunciaba que venía otro detrás de él que era más grande, que los iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo escuchaba la gente? Te pregunto yo. ¿Escucha hoy la gente en los púlpitos? ¿Escuchan la palabra de Dios?
¿Escuchan a alguien que les hable la palabra de Dios? ¿O prefieren escuchar a fulano o a futano o a sutano? Escuchemos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros. Ya habíamos leído eso. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Escuchemos. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, las palabras de Dios dan testimonio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es acerca de Cristo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea que en esa gente no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creyeron en Juan y no creyeron en Cristo. Aún en día no creen estas palabras que uno les lee. 39. Pon bastante atención, hermano, porque esta es la recomendación de Cristo por ti. Escucha. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Estudiemos las Escrituras, indaguemos las Escrituras, hablemos acerca de ellas, discutamos qué es lo que dice la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Acaso dice que es el hombre que da testimonio de Cristo? No. Estas palabras de verdad, en el principio estaba el verbo, en el principio estaba la palabra. Estas palabras son las que dan testimonio del verdadero Cristo y no lo que la gente se inventa en las iglesias. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La mayoría de la gente no quiere escuchar, ni leer, ni estudiar la palabra de Dios. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Cristo les está diciendo que ellos prefieran amarse ellos entre ellos mismos, adorarse ellos mismos, dar que fulano habla bien, que sutano canta bien. Escuchemos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese reciben. O sea, al pastor aquel, al reverendo aquel, a ese sí lo reciben. ¿Por qué? Porque canta bien, porque habla bien. Pero a Cristo no lo reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Pregunta. O sea, que reciben las obras de los hombres, entre ellos mismos. Se adoran, se idolatran, este por aquel, aquel por el otro. Pero no reciben las verdades del único Dios. Ya es tiempo, hermanos, que abramos los ojos. No penséis, dice Cristo, que yo voy a acusaros delante del Padre, y aún así Él nos los va a acusar. ¿Por qué? Escucha. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea que Moisés los está acusando a ellos porque no quieren recibir a Cristo. ¿Y quién más los acusa a ellos? Satanás. Sabemos que el principal acusador es Satanás. Cuando tú haces algo malo te está acusando. Mira, padre, lo que hizo aquel o lo que hace aquello. Mira qué tontos cómo bailan en las iglesias y se olvidan de tu palabra. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sabes tú que Moisés escribió acerca de Cristo? ¿Sabes quién es Melquisedec? Melca Reino Sedec, el rey. ¿Quién es el rey del reino? Es Cristo. ¿Y por qué no lo escuchan entonces? ¿Por qué no lo leen? Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeráis a mis palabras? Esa es la pregunta que hago yo también, hermano. ¿Crees tú las palabras de Cristo? ¿Quieres tomarte la molestia de salvar tu alma y de escuchar más acerca de la palabra de Dios? No te pierdas las siguientes lecciones para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Gracias por escuchar.